hasieran dutzen lehenengo puntuaz. Lehenengo puntua 2019ko ekainaren 28. aurreko akta onartzea bidezkoa bada. Punto número 1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha de 28 de junio de 2019. Puntu niri buruz bat zeo zer esateko deko, Jon? Patricia? Teresa? No. Nahi? Bale. Onartutzat emoten du orduen. Bigarren puntua, Zipiriñe ikastetxerako udal ordezkaria izendatzea. 2210/2019 expedientea. Punto número 2, nombramiento representante del Ayuntamiento en el Colegio Público Zipiriñe, expediente 2210/2019. La propuesta de acuerdo es nombrar como representante del Ayuntamiento en el Colegio Público Zipiriñe a la primera teniente alcalde, doña Maya Goenetxea Villaveitia. Como suplente, a Josu Mirena Landaluce Zarandona. Bat zeo zer esan gure dugu? Teresa? Patricia? Sí. Relacionado con el tema de Zipiriñe, en el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023, hecho público el día 17 de este mes, hace una semana, tan solo se menciona la construcción de un nuevo centro de secundaria. No aparece por ningún lado dotación presupuestaria para un nuevo centro de primaria o infantil, a pesar de ser evidente la necesidad de dotar de presupuesto a Zipiriñe. ¿Por qué no aparece ninguna dotación si la necesidad de algún tipo de infraestructura es evidente? ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Gobierno en este sentido? Bien, en las dos reuniones que hemos tenido todos en Zipiriñe, efectivamente este tema salió a colación. En este momento, vosotros sabéis los pasos que se han dado ya con el Departamento de Educación para hablar del tema de Iberre y del tema de Zipiriñe, y no tenemos más información a día de hoy, es decir, se están dando pasos con ellos, sí se está viendo la necesidad de Zipiriñe, pero en este momento la prioridad o la urgencia es el tema de Iberre. Estoy hablando para el Departamento de Educación, que es lo que en todo momento se nos ha trasladado y os hemos trasladado en esas reuniones en las que hemos hablado. Entonces, pues es la única información que tenemos hasta este día. ¿Vale? Guk aurreko plenoan esandako mezu berbera botako dugu, zeinen garrantzitsua den udaleko ordezkariak egotea eskola kontseiluan, eta bat egitean hezkuntza komunitatearekin. Batez ere bi alorretan zentatuko genuke garrantzi hori, alor bada edarek aipatu duena, Zipiriñeko eskolak dituen espazio arazoak, eta hor gu ere azpimarratu nahi dugu plan horretan ez dala agertzen Zipiriñeko eskolarentzako inolako inbertsiorik. Agertzen da institutu berria, eta hori bai, institutu berri hori horretan, hau da, ohar horretan ez da agertzen institutorako aurrekontu partidarik. Bakarrik agertzen da institutu berria. Horrek bai, pixkat larritu egin gaitu. EH Bilduren aldetik galdera batzuk erregistratu ditugu Eusko Jaurlaritzan. Galdetzeko, zergatik ez agertzen Zipiriñe, eta institutu berri horretan zelako asmoak daukan zehazki Eusko Jaurlaritzak. Eta gero, beste puntu oso garrantzitsu bat, gure ustez da mantenu obrak edo mantenu lanak, ez? Zipiriñeko zuzendaritzak bidali dio udal gobernuari zerrenda bat, eta gure ustez oso garrantzitsua da zerrenda horri jarraipen egokia ematea. Eta horregatik oso garrantzitsua izango da legegintzaldi honetan, Amaia, hau da, udaleko ordezkaria eskola kontseiluan egotea. Eta batzordean ja komentatu zen, jakiteko. Eta aritza badaki.
únicamente recalcar la importancia de que participe el ayuntamiento institucionalmente dentro del consejo escolar y sobre todo para hacer seguimiento a los trabajos de mantenimiento y a los problemas de espacio que tiene Sipiriñe. Hori bakarrik, eskerrik. Pues yo os traslado a todos que hemos tenido hace 2 semanas la última serrenda y está menos 2 cosas, casi todo arreglado ya de la serrenda, para que sepáis. Hombre, hay algo que tenemos que dejar claro. Lo mismo que le he dicho a Eder, te comento a ti, Unai, es que en las reuniones previas que ha habido y las reuniones que ya están programadas, porque ya hay otra más programada y esas se van a seguir haciendo a lo largo de toda la legislatura, de forma que estemos todos los partidos políticos dentro de esas reuniones, con lo cual ese paso está dado. Segundo, los pasos que se han dado con educación para la ampliación de Iberre y para la ampliación de Sipiriñe, los conocéis perfectamente, los pasos que se han dado y cómo estamos en este momento. O sea que estamos trabajando, o sea que no podemos correr más de lo que estamos corriendo y además tenéis la información al minuto. ¿Vale? Bueno, puntu hau bozkatzera goaz, puntu honen aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Abstentzioak. Hirugarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea zenbait faktura, 152/2019 expedientea. Punto número 3, reconocimiento de obligaciones de facturas varias, expediente 152/2019. Bueno, como comentamos el otro día en la Comisión de Hacienda, es un expediente 152 que reconoce, se lleva a pleno, se trae a pleno reconocimiento de obligaciones de facturas varias. En este caso, en el punto 3, estamos hablando de varios proveedores, como se citaron en la comisión anterior: Walker, Santanside, Euskeras, Es Público, Carácter Cantábrico, Euskeras Cooperativa. Nos encontrábamos en el caso de un reconocimiento de obligaciones de autorización de un gasto que se había producido y aquí no sé si tenéis algo que decir, pero nosotros sí queremos puntualizar el tema del Euskaltegi en concreto. Y lo va a comentar mi compañera Maya. Yo revisando las facturas que me he encontrado en Euskaltegi, que me he hecho con ellas hace 2 días, me encuentro que hay 3 facturas. Una que es de fotocopias, si me dejáis que os refresque, de fotocopias del 31 de mayo, otra que es de el 21 de febrero de una triquitisa, que es del día de Agatedeuna, y otra que es de una sidrería. Bueno, a las 2 primeras, que como no son en mi legislatura, yo no estoy de acuerdo, porque me he encontrado que la que daba permiso a esas facturas era una persona del Euskaltegi sin pasar por el ayuntamiento. Entonces yo en la legislatura pasada no puedo hacer nada, pero en esta de Petritegui, que es de la sidrería y es del 1 de julio y yo ya estaba ejerciendo, yo la rechazo, no estoy de acuerdo. No me parece bien, a mí nadie me ha pedido permiso, no se me ha comunicado el porqué. En la alegación que me ponen desde la Euskaltegi me dicen que es agradecimiento a Agatedeuna, yo no lo veo, se le ha quitado a esa persona el permiso de aceptar ella sus propias facturas, para que sepáis. Y bueno, por mi parte, de mi área es lo que tengo que decir.
Bale, eztabaidako txanda, Jon, zeo esateko, algo para comentar? Por parte de Noguatera Sopela, solo comentar, tanto para este reconocimiento de facturas varias como para el resto de reconocimientos de obligaciones, que bueno, pues como ha venido sucediendo en anteriores plenos de la pasada legislatura, nos parece demasiados, nos parece que este procedimiento, como se ha comentado en varias otras ocasiones anteriores, este procedimiento que debería ser extraordinario se ha venido utilizando muy frecuentemente, quizás por no haberse hecho las cosas en tiempo y forma, pues tenemos la esperanza de que poco a poco se vaya reconduciendo en la actual legislatura. Nada más, eskerrik asko. Teresa. Yo, como responsable en esta ocasión dos áreas, tengo que decir que creo que en principio nosotros no hemos traído nunca ningún reconocimiento de obligaciones, lo que no quita que en alguna ocasión tenga. Y yo quiero decir que trabajamos especialmente para que estas situaciones no se produzcan, y si se producen sean por unos motivos tan especiales que no haya más remedio. Pero yo creo que todos en el Ayuntamiento, en el equipo de gobierno, estamos trabajando esforzadamente para que estas cuestiones no se susciten más, porque es que no ha lugar. De acuerdo. Patricia. Queremos preguntar, aparte de las dos facturas primeras que no se puede hacer nada, con esta rechazada, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se puede hacer algo o ya queda? Ya está. A ver, se puede, tal y como está en el orden del día hoy, no se puede sacar, hay que votar las tres juntas, o sea, no podemos aprobar dos y quitar la tercera. Entonces, si quieres le contesto a Eder lo que nosotros proponemos para hacer, que luego lo tendremos que votar, o si quieres primero dar tu punto de vista. Vale. Bueno, la respuesta a vosotros. Nuestro planteamiento es, en este punto, que es el tercero, es quitar el punto del orden del día para llevarlo al pleno de septiembre. Es decir, al pleno de septiembre iría con las dos facturas, es decir, con el resto de las facturas, menos la del Petritegi y Sagardotegia, y entonces ya las otras sí se podrían aprobar y ya esa queda fuera. Esa es nuestra propuesta, que la tendremos que acordar entre todos, lógicamente, para sacar ese punto al orden del día. ¿Vale? Unai, zure esatea. Bai, lehenik eta behin pixkat balorazio orokor bat faktura mota hauen inguruan, ez? Joan den legegintzaldian esan genuena, ez? Faktura horiek onartzeko modua erabat irregularra da, guk kritikatu izan dugu, kritikatzen duguna da egon den planifikazio falta, seriotasun falta, eta eskatu izan dugu erantzunkizun politikoa honen inguruan, ez? Oin arte abstenitu egin gara, ez? Eta joan den ogasun komisioan, aipatu genuen, udal gobernuari ematen genizkiola egun, pizka simboliko moduan, benetan protokolo eta prozedura zehatzak mai gainean jartzeko eta aplikatzeko, ez? Uste dugu, eta hau esan beharra dago, udal lantaldetik sekulako esfortzua egiten ari dirala honen inguruan hobekuntzak jartzeko, ez? Alde batetik, martxan jarri zan, maiatzaren bukaeran barne kontrolerako sistema bat, eta uste dugu hori dela bidea, barne kontrolerako sistema hori martxan jartzea eta aplikatzea, eta beste puntu garrantzitsu bada, RPT berrian agertzen diren bi lanpostu horiek, hau da, diruzaina eta bestetik ogasunerako administrazio teknikari berezi hori, bi lanpostu horiek oso garrantzitsuak izan daitezkela, benetan prozedura, kalitatezko prozedurak martxan jartzeko ogasun alor honetan, eta batez ere interventoreari babesa emateko, ez? Interventore honek alor horretan egiten ari den lan garantzitsu horren inguruan. Eta euskaltegiaren inguruan bat egiten dugu irakurketarekin. Beste bi faktura horiek ondo ikusi genituen, besteak bezain ondo, ez?
baina ezin genuen onartu justifikazio hori, ez? Osea, zelan diru publikoarekin finantzatu daiteke 9 menu Pedritegi Sagardotegira, ez? Gainera, bestelako herritarrek egiten dute esfortzua, ez? Kakotzen artean, ez? Santagedan parte hartzeko. Eta gure helburua zen faktura hori ezetza ematea. Eta orduan, ulertu dugunarekin, proposamena da, kentzea faktura hori. Puntu osoa kendu, zegoen ezin dugu banatu, baina gero, urrengo plenorako ekarri puntu berbera, bai hori faktura dute. Ez daukagu arazorik hori egiteko, baina bai benetan jartzen dugula kritika zorrotza Euskaltegiari egin duen gainera kudeaketarekin, eta kritikatu izan dugu kudeaketa hori oso modu fuertean eta sendoan, ez du egin kudeaketa ona, ez maila alor pertsonagoaren alorrean, ez ogasunaren alorretik. Eta hori itxine genuen mahai gainean. Vale, Ederto. ¿Algún comentario más? Vale, entonces nosotros hacemos la propuesta de retirar este punto del orden del día, dejarlo encima de la mesa. Tenemos que votar entre todos para dejarlo o no dejarlo encima de la mesa. Entonces pasamos a hacer esa votación. ¿Votos a favor de sacar este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues queda aprobado y entonces dejamos este punto fuera del orden del día y se traerá al pleno de septiembre con la modificación. Laugarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea, Grupo Hatza. 152/2019 expedientea. Punto número 4, reconocimiento de obligaciones de facturas, Grupo Hatza. Expediente 152/2019. Bien, bueno, esta es una factura de las del Sopelbus, como sabéis, vienen todos los meses, porque está sin contrato desde el marzo del 18 y el servicio se sigue dando. El compromiso adquirido por este equipo de gobierno y de acuerdo con los distintos departamentos implicados en el pliego es que para el mes de octubre intentaremos ser capaces de tener el nuevo pliego en condiciones, con en perfectas condiciones, hecho ya el estudio económico y todo, y entonces ya a ver si somos capaces de dejarlo fuera. Pero bueno, yo creemos que para el mes de octubre podrá estar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Teresa. Eder. Es evidente que hay que dar una solución al problema del Sopelbus. Nos gustaría saber qué razones cree esta Junta de Gobierno que propiciaron que la licitación quedara vacía en el 2018. Este reconocimiento de facturas se da por no haber presupuesto aprobado, pero aunque se aprobase, nuestro objetivo debe ser licitar una oferta de Sopelbus realista y que cumpla con los requisitos de servicio y calidad que las sopelostarras necesitan. Y velando en esa oferta porque los derechos de los y las trabajadoras se cumplen, no como estamos presenciando que está sucediendo con el polideportivo gestionado por Biguan. Y es que, si no planteamos una solución integral y realista en lo económico y de oferta de servicio, podemos encontrarnos con que la licitación quede vacía de nuevo y el servicio siga siendo el mismo que ahora, que consideramos insuficiente. Unai, ¿se os hace con? Vale, por un lado, estas facturas han tramitado de forma irregular y es porque el servicio de Sopelbus no se ha licitado aún. En la Comisión de Turismo, y el alcalde ha comentado que se está realizando un estudio económico, en la Comisión de Turismo de 18 de julio se dijo que los pliegos y la licitación se realizarían próximamente. Vale, ha concretado que en octubre. Pero en dicha comisión también se dijo que hay que analizar si es conveniente ofertar el servicio en invierno. Y nos queríamos posicionar muy brevemente. Opinamos que el servicio de Sopelbus no se puede evaluar únicamente por criterios económicos. Su finalidad no es la rentabilidad económica, sabemos que es deficitario, pero socialmente es superavitario.
La finalidad de este servicio es ofertar un servicio público de calidad y potenciar el servicio público y el servicio de transporte público colectivo. Para nosotros es muy importante mantener el servicio durante todo el año. Y es más, también hemos propuesto en comisión ampliar el servicio a Urduliz en verano, tal y como ha propuesto EH Bildu de Sopela en Urduliz. También es interesante analizar si es posible llevar el servicio a Sopelmar y, sobre todo, muy importante, mantener el servicio en la Ikastola. Creemos que lo que hay que hacer es potenciar el servicio de Sopelbus mediante campañas informativas, de comunicación, etcétera, para que los usuarios realmente impulsar este transporte público. Eskerrik asko. Bueno, por partes, voy a intentar ir. Lo que comentas, Unai, de que en la Comisión de Turismo, o sea, lo de que el servicio no hay únicamente que valorarlo por si es deficitario o no, estoy completamente de acuerdo. De hecho, si no, no tendríamos el Sopelbus. La razón por la que comenté que se estaba, bueno, de hecho se ha hecho una consulta a la Autoridad Vasca de la Competencia, que la respuesta ha llegado hoy, sobre si nosotros podíamos actuar en el recorrido a la Ikastola. Por eso comenté que en caso de no ser posible buscaríamos alternativas al Sopelbus de invierno, no porque sea deficitario, sino porque no se usa. Mayoritariamente se usa por la Ikastola, pero bueno, os puedo confirmar que podremos hacer, ¿no? Bueno, tengo ahora mismo el email que me acaban de mandar, pero no es incompetente. Entonces no hay ninguna incompatibilidad, entonces podríamos actuar, con lo cual lo que habíamos dicho de las alternativas de o bien el taxi o... Vale, nos hemos puesto también en contacto con Urduliz ya para hablar con José Ignacio, creo que era el que llevaba obras y servicios, pues para hacer una reunión. De todas formas, yo hablé con Silvia por el tema de contratación y ha dicho que no es tan sencillo elevar un servicio a 2 municipios. También, si queremos que salga para octubre, eso habrá que pensarlo un poquito más adelante, porque si empezamos a meternos con 2 municipios ya en octubre no va a ser posible. Y otro de los temas por los que teníamos parado también es por el estudio económico que hace falta ahora en todas las licitaciones. A la hora de licitar te piden un estudio económico. Y porque una modificación que hicimos, ya que el pliego técnico del Sopelbus en la legislatura anterior se elaboró entre todos los partidos, llegamos a un consenso tanto para cubrir SIPI, la entrada, Iberre, la Ikastola, o sea, estaba elaborado por todos. Y es verdad que allí hicimos una modificación en el tema de las tasas. Parece que ya no es una tasa, entonces si ya zonificamos el pliego actuando también en la Ikastola, estaríamos hablando de un precio público. Entonces, esa es la parte que tendríamos que modificar. Pero por lo demás, el pliego técnico, bueno, como ya comenté, una vez que ya tenemos la respuesta de la Autoridad Vasca de la Competencia, explicaré nuevamente el pliego técnico en la Comisión de Turismo, y una vez que esté hecho el estudio económico, pues como bien ha dicho Josu, los tiempos que se requieran por temas de publicaciones, etc., pero nuestra idea es que para octubre ya esté licitado. ¿Alguna duda, algún comentario más? Vale, pasamos a votar. Pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se da por aprobado. Siguiente punto, el 5º. Bosgarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea alaiki, 152/2019 expedientea. Punto número 5, reconocimiento de obligaciones de facturas alaiki, expediente 152/2019. ¿Tenéis alguna duda de lo que se habló en la Comisión de Hacienda del servicio de alaiki, que era el servicio que se daba en Curchío, que se unían el Txikigune, Ludoteca, Gazteleku, que había finalizado el contrato en mayo de 2019, era un contrato de 2 años con una prórroga de otros 2 años. Y luego, por otra parte, estaba el tema del hall. El hall vence en agosto de 2019. Entonces, teníamos pensado unir los 2 servicios, hacer una licitación para unir los 2 servicios. Es lo que se comentó en la Comisión de Hacienda.
Eztabaida txanda. Jon, algún comentario? Teresa, Eder o Patricia? Unai? Vale, orduen botoak bozkatu ingu puntu hau. Aldeko bozkak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Onartutzat emoten da. Seigarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea nagusien etxea, 152/2019 expedientea. Punto número 6, reconocimiento de obligaciones de facturas, hogar del jubilado, expediente 152/2019. Aquí nos encontramos con los dos servicios que se ofrecen en el hogar del jubilado, que es la podología y la peluquería. Y bueno, pues nos encontramos en la situación que también tenemos que licitarlos. Entonces, pues, parecido a los puntos anteriores. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que queráis hacer? Yo ya comenté en la Comisión de Acción Social que según el informe de la interventora, eso es un servicio que es de tracto sucesivo, que se da habitualmente, entonces eso ya no se puede contratar como según la nueva ley de contratos, entonces eso pues hay que licitarlo como un contrato más y sacar al concurso y bueno, pues estamos en ello. Patricia? Unai? Ez. Bale, orduen bozkatu ingo. Puntu honen aldeko botoak? Kontrakoak? Abstentzioak? Onartu iten da orduen. 7. puntua. 7. puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea, obra eta zerbitzuak, 152/2019 expedientea. Punto número 7, reconocimiento de obligaciones de facturas, obras y servicios, expediente 152/2019. Nos encontramos en una situación similar a los anteriores, con otros proveedores que son Irumbat, de temas de gasolina, Limpiezas Valverde, limpiezas de arquetas y tuberías de aguas, y Lapset, que es mantenimiento de los parques infantiles. ¿Algo que decir sobre este tema que se habló en la comisión? Teresa, Patricia, Unai. Vale, orduen bozkatu ingo. ¿Votos a favor de este punto? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto. Zortzigarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea, informatika, 152/2019 expedientea. Punto número 8, reconocimiento de obligaciones de facturas, informática, expediente 152/2019. Bueno, nos encontramos con el último reconocimiento de obligaciones de facturas del expediente 152 que se refieren a diferentes proveedores de informática como son Riosuri, Rico, Sarenet, Soul Bilbao. Es el mismo tema que los anteriores, lo único deciros que ya estamos en reuniones para concretar todos estos servicios, para ver si es posible, es más rentable el arrendamiento, el comprar impresoras, todo lo que se comentó en el tema de la Comisión de Hacienda. Si tenéis alguna duda. Únicamente comentaros que ya el viernes pasado estuvimos con diferentes empresas, básicamente la que había estado dando también el mantenimiento, un poquito para que nos ayudase qué servicio realmente él veía, no veía, y hemos estado con Gorka. El pliego técnico esperamos poder traerlo a la comisión de septiembre. Vamos a incluir, aparte del mantenimiento que ha habido hasta ahora, también ahí me sale, nos queda. La introducción de contenidos, porque ahora mismo la verdad es que básicamente hemos pensado alimentar la web, aunque en paralelo vayamos haciendo la nueva, pero lo que realmente requiere la web actual es el contenido actualizado. Y por otra parte hemos estado con Gorka también, con el técnico
de informática para elaborar unos pliegos. Parece que todo se decanta al renting, pero no tener 3 proveedores como tenemos ahora mismo a nivel de impresoras, hacer unos planitos de cuántas impresoras realmente, tener un pool de impresoras y no tener 200.000 con un único proveedor, aunque lo que el otro día nos comentaban era que se dirigirá por el renting, pero bueno, que para septiembre esperamos poder tener más o menos, por lo menos, avanzados esos pliegos. ¿Alguna intervención? Jon, Teresa, Patricia, vale. Orduan, bozkatu ingo puntu hau. Puntu honen aldeko botoak? Kontrakoak? Abstentzioak? Onartutzete moten da. 9. puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 9, mociones de urgencia si las hubiera. ¿Alguien tiene alguna moción de urgencia para presentar? Vale, pues pasamos entonces al punto número 10. 10. puntua, alkatetza dekretu hauen berri ematea. Punto número 10, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Bien. Si nos encontramos con el relativo al expediente número 12 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, y este es el referente a la aplicación informática del programa del Padrón, que lo comentamos también en la Comisión de Hacienda del otro día. ¿Algo que añadir? ¿Algo que decir? ¿No? Pasamos a votar entonces. El siguiente es dación de cuenta del decreto de alcaldía número 1194-2019 del 18 de junio relativa a delegación de celebración de matrimonio civil. Siguiente, el decreto 1203-2019 del 19 de junio relativa a delegación de celebración de matrimonio civil también. Dación de cuenta, el siguiente decreto de alcaldía número 1280 sobre el relativo al nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno local. Vale. El decreto 1200... Guk hor badaukagu zalantza edo gauza bat esateko. Vale, gure zalantza da, ez zalantza, gure posizionamendua edo iritzia itxi nahi dugu finkatuta plenoan. Aldez aurretik itxi genuen pertsonalgoaren komisioan, eta horren inguruan aritu gara, beste puntu batetan bozeramaileen batzarrean, batez ere, eta aurreratzen naz, bi puntutan, tokiko gobernu batzarreko kideak izendatzea eta alkateordeak izendatzea. Bi horretan, biak dira gure jarrera erakustearen nahia, ez? Bale, lehenik eta behin, harritu egin gintuen funtzionamendu plenoan, honen inguruan informaziorik ez ematea. Suposatzen dugu, zuen arteko edo udalgobernua osatzen duten alderdien arteko negoziazioak izango dirala horren arrazoia, ez? Baina, benetan, faltan bota genuen, komisioen aurretik zuzenean ez jasotzea horren inguruko informazioa, ez? Nortzuk izango diren udal gobernu talde berria eta zeintzuk izango duen bere funtzioak eta antolaketa, ez? Joan den legegintzaldetik ona asko aldatu da egitura hori. Eta bai, pertsonalgoaren komisioan bota genuen gure desadostasun hori, zergatik ez dugun jaso aurretiaz informazio hori. Bestetik, bozeramaileen batzordean, eta bai pertsonalgoan, zera komentatu genuen. Orain badago beste funtzionamendu mota berri bat, ez? Eta udaltalde berrian, junta horretan, erabakiak hartzen dira. Gure nahia da junta horren erabakien espedienteak zuzenean ikustea, sarbidea izatea espediente hoiei.
nola baitori izan genuen pertsonalgoan, izan genuen espedientean ere bai bozeramaileen batzarrean, eta nahi genuen hause bera plenoan izatea. Hori alde batetik. Udal gobernuarentzako nolabait gure iradokizun edo gure hausnarketa bat, ¿es? Pero por otro lado, igual haciendo referencia al Pleno de Constitución del 15 de junio, queremos hacer una pregunta en este punto de la Junta de Gobierno. Y es una pregunta no de calado organizativo, igual también, pero también de calado político. En el acuerdo entre PNV y DBTU, para facilitar la alcaldía al PNV, DBTU acordaba con el PNV lo siguiente, entre otros puntos, claro está. Dar un puesto a DBTU con carácter independiente en la Junta de Gobierno. Queríamos saber, en el funcionamiento actual del actual equipo de Junta de Gobierno, ¿dónde se aprecia esa independencia? ¿Hay diferencia de tratamiento a ese miembro de la Junta de Gobierno, a ese teniente alcalde? ¿Por qué es independiente y los demás miembros de la Junta no? Esa duda nos surge. ¿Quieres comentar algo tú también, Eder? Resulta curioso cómo en 2 días cambió la Junta de Gobierno. En el decreto del 25 de junio, DBTU estaba fuera, como resultaba lógico, tras su postura en la investidura del alcalde, llegando a un pacto pero manteniéndose en una posición de fiscalización y control de ese pacto. Y el 27 de junio, justo antes del pleno de organización, se incluye a DBTU en la Junta de Gobierno. Nos resulta curioso cómo en 12 días cambia la postura de un partido independiente que dice no pertenecer a ningún bloque y que trasciende esa idea de los bloques para pasar a pertenecer a la Junta de Gobierno, pasando a ser dependiente, ya que difícilmente se fiscaliza algo de lo que se es partícipe, o por lo menos no se fiscalizará con tanto ahínco, a nuestro parecer. Y también nos preguntamos qué negociaciones habrá habido entre el PNV, PSE y DBTU para cambiar la Junta de Gobierno en tan solo 2 días, dejando fuera a un miembro del PNV. Queda claro con este cambio que la imagen de DBTU como partido independiente y que viene a fiscalizar la labor del PNV-PSE queda en entredicho, y que la única oposición real en Sopela la representan el Elkarrekin Podemos Sopela y Bildu. Vale, perfecto. El título, si se le puede llamar título, el independiente, que era la pretensión que DBTU tenía para entrar en la Junta de Gobierno, es simplemente que no tiene ninguna responsabilidad en ninguna comisión. Participa en la Junta de Gobierno como miembro de pleno derecho, no tiene ninguna presidencia en ninguna comisión, ni tanto en el ayuntamiento, en las comisiones del ayuntamiento, ni en la mancomunidad. Esa es la única diferencia y lo único que tiene. Lo demás es miembro de pleno derecho de la Junta de Gobierno. Vale, pasamos al siguiente punto. Vale. Es la de cuenta, pero bueno, bien, venga, dale. Sí. Sí, vale, venga, perfecto. Solamente para ampliar la información al portavoz de Izquierda Unida, que siempre pone en entredicho en todas sus intervenciones la independencia de DBTU. Por lo visto, no se ha visto los plenos de toda la anterior legislatura, donde hemos dejado constancia de nuestra total independencia. Sin embargo, le aclaro un poco más en qué consiste ser independiente. En el pacto, que supongo que habrás visto, porque lo hicimos público y lo comentamos en su momento tanto a EH Bildu como a PNV y PSOE, nosotros, en el primer punto, estaba estar en la Junta de Gobierno. Y estar en la Junta de Gobierno con carácter independiente. Entonces, no sé a qué viene hablar de negociaciones posteriores, porque lo único que ha sucedido es que nosotros hemos reclamado que se cumpla lo que en su momento se firmó. Y eso lo propusimos tanto a EH Bildu como a PNV y PSOE. Con la diferencia de que PNV y PSOE, pues llegamos a un acuerdo, a un entendimiento, lo aceptaron así. Y aceptaron así estar como independientes. Lo cual quiere decir, para tu información, que tenemos criterio propio, que podemos discrepar en algunas votaciones, pero que fundamentalmente hemos venido aquí para trabajar, para resolver los problemas de Sopela. Y desde luego empieza a estar un poco de sobra tanta insinuación sobre cosas de las que desconoces en absoluto o no te has preocupado en informarte. Nada más.
Yo solamente aclarar que, por si no has caído, el Partido Socialista de Euskadi y el PNV tenemos acuerdo, estamos en gobierno de coalición a todos los niveles, gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. En ese sentido, yo soy gobierno, o sea, y tenemos un acuerdo firmado con sus puntos correspondientes que nos atañe a nosotros dos, y allí se determinan los asuntos en los que estamos todos de acuerdo, los que no tenemos por qué estar en todos de acuerdo, la fórmula de llegar a acuerdos, si los hay, o la forma de discrepar, con total lealtad. Y un gobierno de coalición es así. Yo no soy oposición, yo soy gobierno. Hemos sacado este tema por una afirmación que hizo el portavoz de BTU el 15 de junio en el pleno de constitución de este nuevo pleno, y que decía que, bueno, por un lado, el contenido del acuerdo PNV-BTU lo recogimos del exterior, es decir, no nos enviasteis el contenido del acuerdo. Recibimos un mensaje a altas horas de la madrugada diciendo que con EH Bildu no se iba a pactar porque se había hecho un acuerdo con el PNV, perdón. Pero sobre todo era la intención de esta pequeña intervención era puntualizar un punto que comentó el portavoz de BTU el 15 de junio. Comentaba que con EH Bildu no había llegado a un acuerdo porque EH Bildu le solicitaba lealtad. Nosotros no solicitamos lealtad a nadie. Lo que hacíamos era proponer un equipo de gobierno alternativo. Y además centrado en un acuerdo programático muy concreto. En ningún momento pedíamos lealtad. Lo que se nos echó en cara para no firmar ese acuerdo era esa supuesta independencia. Visto el funcionamiento de esta nueva Junta de Gobierno, vemos que esa independencia no es tan independiente como los demás grupos políticos que integran esa Junta. Eskerrik asko. Bueno, pues pasamos al siguiente punto porque al final, aunque surja debate, pero esto es dación de cuenta. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. 181 de 27 de junio relativa a nombramiento de tenientes de alcalde. Siguiente, dación de cuenta del decreto de alcaldía 1298 de 1 de julio relativo a fijación de fechas y horas de celebración de las comisiones informativas permanentes. Siguiente decreto 1307 de 2 de julio relativo a la delegación de las facultades de la dirección y gestión de las diversas áreas del ayuntamiento. Siguiente, decreto 1308 de 2 de julio relativo a delegación de las presidencias efectivas de las diversas comisiones informativas permanentes. Siguiente, decreto 1317 de 3 de julio relativo a la delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno local. Siguiente decreto 1329 de 4 de julio relativo a revocación de 2 puntos de la delegación efectuada mediante decreto de alcaldía 1317. Siguiente punto. Dar cuenta del informe de sostenibilidad financiera del segundo trimestre de 2019 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. ¿Alguna duda de lo que dijimos en la Comisión de Hacienda? Siguiente, dar cuenta del estado de ejecución del segundo trimestre de 2019, que también se comentó en la Comisión de Hacienda. Dación de cuenta de reparos de intervención del expediente 2524. Sobre sonorización y los cuadros eléctricos.
betebeharren aitormenean egiten ari garen kritika berdina, ez? Badago hemen prozedura irregular bat eta planifikazio falta bat, ez? Eta horregatik egiten da hemengo eragozpena, kontu hartzailearen eragozpena. Bai esatea, hemen ikusten direla barne kontrolerako sistema berriaren onurak. Eta zergatik, kontu hartzailea jabetzen dela, harinago a priori jabetzen dela utz egite administratibo edo kontable horretaz. Eta hori balioan eta garrantzia eman behar zaio maiatzean indarren sartutako barne kontrolerako sistema horri. Eta bestetik, pues también hacer una crítica a la falta de planificación. Se hace un gasto en contratación de cuadros eléctricos por 16.000 euros, cuando hay una partida de inversión para cuadros escamoteables por 75.000. Y de esa partida presupuestaria se ha gastado 47.000. Quedan unos 28.000 euros por invertir. En cambio, por falta de planificación, se incurrimos en un gasto de 16.000. Y esa falta de planificación pues la queríamos recalcar. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bien. Hurrengo puntu amaikagarren, ezta? Amaikagarren puntuan, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Mozioez erabakigarriak. A. Sopelako EH Bildu udaltalde politikoak aurkeztutako mozioa. Kiroldegian dagoen arazoari gainekoa. Punto número 11. Ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas. A. Moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu sobre el problema del polideportivo. Saldu. Mozio bat aurkeztu dugu, EH Bilduko aurkeztu dugu Bizkaiko udalerri guztietan, eta mozio honek bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, udal polikiroldegietako langileei babesa eskaintzea, ez? Bai Sopelakoei, bai Bizkaiko udal polikiroldegi guztietako langileei. Zertarako? Bizkaia mailan hitzarmen kolektibo duin bat lortu izateko, ez? Duintasuna oso hitz abstraktua, ez? Baina beraiek badituzte eskakizun oso zehatzak. Eta eskakizun horiek hainbat edo sindikatu guztiek onartutakoak eta bultzatutakoak. Zergatik bultzatu hitzarmen kolektibo hau? Sindikatu batzuk daukate beste estrategia bat, ez? Enpresa hitzarmenak bultzatzea. EH Bilduren ustez, hori be, estrategia zilegia da, baina lan hitzarmen sektorialak oso garrantzitsuak dira. Lan hitzarmen sektorialak oso garrantzitsuak dira. Udalerri handi, ertain eta txikietan aplikatzen dira. Eta gure ustez, eta batez ere, udal txikien polikiroldegietako langileentzako hitzarmen sektorial bat sekulako garrantzia izan dezake. Zergatik? Udalerri txiki horietako langile horiek negoziaziorako nolabait gaitasun txikiago daukatelako. Horregatik erabaki dugu pleno honetara ekartzea hitzarmen sektorial horren aldeko aldarria. Eta bigarren helburua, lan gatazka honek herritarrei eta sopelostarrei egindako kalteak konpentsatzea. Horiek dira mozionen bi helburuak. Mediante la siguiente moción, concretamente, se insta al Pleno de Sopela a que acuerde lo siguiente. El Ayuntamiento de Sopela exige a los y las representantes de CEDEC que acuerden con trabajadores y trabajadoras de piscinas y centros deportivos de Vizcaya un convenio colectivo que les garantice unas condiciones laborales dignas. Y acabamos de decir que esas condiciones laborales dignas, que puede parecer muy abstracto, son las reivindicaciones concretas que han realizado los sindicatos. El Ayuntamiento de Sopela exige a la empresa Servidecio Vivian, subcontratada para la gestión del polideportivo, a que compense económicamente a usuarios y usuarias afectadas por las movilizaciones laborales. Aquí nos referimos a que se haga de oficio esa compensación. El Ayuntamiento de Sopela trasladará a los acuerdos recogidos en esta moción a CEDEC, a la empresa Servidecio Vivian y a los medios de comunicación. El Ayuntamiento de Sopela muestra también su voluntad sobre la posible publicación
remunicipalización en el futuro del servicio en el polideportivo municipal, analizando las mejores alternativas para ese fin. Hau da, aurkeztu dugu mozioa, eskerrik asko. Vale, eztabaida txanda, Jon. Bueno, Denok Batera Sopela está totalmente de acuerdo en que el convenio colectivo de los trabajadores de polideportivos, piscinas, etcétera, pues debería garantizarles unas condiciones laborales dignas, por supuesto. Pero por otra parte, tenemos nuestras dudas de que el ayuntamiento sea un agente a participar en este proceso de negociación que se debe dar entre los representantes de los trabajadores y de la patronal. Entonces, no vemos el punto primero en el cual exigimos determinadas cuestiones tanto a CEDEC como a los representantes de los trabajadores. Por otra parte, estamos seguros de que los usuarios y usuarias de Sopela que se hayan visto perjudicados porque algún cursillo, alguna actividad no hayan podido realizarla por la huelga, serán compensados por la empresa Serviocio BioOne. Y el último punto que nos interesa, el que habla sobre la posible remunicipalización de ciertos servicios, pues nos parece muy bien el contemplarlo, pero en un estudio más al detalle y que más no nos parece que en este momento sea el encaje una moción que habla de un caso muy concreto de una huelga. Eso estamos abiertos a estudiarlo con EH Bildu, con PNV, con PSOE, con quien quiera tratar este tema para ver los pros y contras de su aplicación en Sopela. Ya digo, como hay puntos de esta moción que no nos parece que sean competencia municipal, en este aspecto nos vamos a abstener. Teresa. Yo, por supuestísimo, sobre las condiciones dignas de los trabajadores, de todos, no es que espero que no haya ninguna duda de que yo defiendo las condiciones dignísimas y mejores para todos. En primer lugar, yo no tengo ninguna noticia de que el personal del polideportivo haya denunciado los pliegos de este ayuntamiento. A mí no me ha llegado ninguna noticia. Nadie se ha puesto en contacto conmigo y que yo sepa. Nadie ha denunciado los pliegos en este ayuntamiento. Luego, desconozco por dónde va esa denuncia. No lo sé. En cualquier caso, si se denuncian los pliegos será porque hay algún incumplimiento en esos pliegos, que espero que no tengan nada que ver con el personal. Como lo desconozco, pues no lo sé. Las condiciones laborales compete a la patronal, a los sindicatos. Nosotros no le podemos exigir a la patronal que llegue a ningún acuerdo. Les podemos instar, les podemos recomendar que por el bien de todos, que sí, los únicos que pueden obligar a una negociación y exigir es un juez. Si no se llega a un acuerdo tendrá que dictar un laudo arbitral y entonces ya os sentáis a negociar y acordáis, y si no acordáis ya voy a poner yo los puntos, pero nosotros no podemos exigirle a la patronal ni muchísimo menos. Luego, que yo sepa, en toda huelga legalmente convocada tiene que haber unos servicios mínimos que espero y supongo que se hayan cumplido, y creo que sí en el polideportivo, y es evidente que la gente ha podido ir a nadar, la gente ha podido ir a correr, como cuando hay huelga de autobuses, a veces hay menos autobuses, o lo que sea. Lo que sí que tengo claro por noticias que he recibido es que sí, por supuesto, que el que no haya podido hacer un curso que te ha contratado, por supuestísimo le van a compensar. Pues eso, por supuestísimo. Y en tercer lugar, en cuanto a lo de la municipalización, estoy de acuerdo con DBTU, en el sentido de que esto es una cuestión muy seria que necesita un estudio muy serio de pros, contras, costes, implicaciones que tienen que ver con incorporar a la plantilla municipal determinados profesionales, subcontratar a otros, en fin, tiene muchas implicaciones que no son fáciles de llevar a puerto
hay que hacer un trabajo en ese sentido, y bueno, si finalmente del estudio económico y de otras cuestiones se determina que el Pleno decide que se haga, pues por supuestísimo se haría, pero no veo que haya ningún estudio en relación con esto. Yo no voy a votar a favor de esta moción. Patricia, bueno, nosotros, evidentemente, como no se puede esperar de otra manera, siempre estaremos al lado de los trabajadores para defender unas condiciones dignas. Y quería incidir en el aspecto de las licitaciones de servicios públicos dados por empresas privadas. Nosotros estamos a favor de la gestión directa porque luego pasa esto. Evidentemente, en la gestión del ayuntamiento, el ayuntamiento desea gastar cuanto menos mejor, pero a veces esos pliegos licitados hacia la baja, evidentemente en muchos sectores el mayor coste es el coste del personal humano. Entonces, evidentemente, no podemos mirar hacia otro lado y darnos cuenta que si desde la administración licitamos a la baja, el coste de esa bajada la van a asumir los trabajadores. Por eso nosotros siempre estaremos al lado de los trabajadores, porque creemos que la administración muchas veces, y eso sí que estamos de acuerdo, que hay que analizarlo bien, el tema de la publificación o remunicipalización, pero no olvidemos que por qué se dan estas situaciones en las que la administración puede mirar hacia otro lado, diciendo, bueno, es que es un asunto que no nos compete, pero es que es un servicio público. Lo hemos licitado a una empresa privada porque pensamos que pueden gestionarlo mejor, pero sigue siendo un servicio público. Entonces creo que no podemos mirar hacia otro lado, y por eso insistiremos siempre en que creemos que la gestión directa es la mejor, porque al final es normal, las licitaciones van a la baja y, como he dicho, creo que siempre eso redunda negativamente en los trabajadores. Gracias. Nuestra postura en este caso, como Ayuntamiento de Sopela, no es exigir, sino es que nos gustaría que haya una negociación colectiva y se lleguen a acuerdos. Siempre vamos a estar también, somos defensores de los derechos de los trabajadores, pero pensamos que nuestro papel en este caso no es de exigencia. No es un problema concreto de este pueblo, sino es a nivel de territorio, es a nivel de Vizcaya. Por lo tanto, se está hablando de un convenio colectivo que se tiene que acordar y nosotros como Ayuntamiento no vamos a exigir, no queremos exigirlo. No pensamos que es la vía adecuada. Siempre pensando en los trabajadores, pero tienen que llegar a un acuerdo ellos con la patronal. Nosotros no vamos a intervenir como Ayuntamiento. Por otra parte, las compensaciones, hasta la información que tenemos, se están dando. No se están publicitando en la web, pero si se va personalmente al polideportivo, se devuelve. Es la información que nos han dado desde Biguan y os podemos transmitir. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el tema de la publificación, pues es un tema pues, a debatir. ¿Qué será mejor? Pues en este momento, desde luego, pues no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos apoyar desde ahora una publificación. Hay que ver las diferentes alternativas, estudiarlas y, efectivamente, pues después de un estudio, pues nos pondremos de acuerdo todos a ver qué es lo mejor, pero no en este momento. Por lo tanto, nuestra postura es no apoyar esta moción. Es que esta misma tarde he recibido un WhatsApp de, como habíamos reclamado a Serviocio y a Big One, la bonificación de esto. Pone, en la remesa de agosto se procede a compensar huelga y paros de todos los servicios y cuotas de los abonados. ¿Vale? Para que sepáis simplemente. Unos cuantos puntos para aclarar nuestra posición. Sabemos que no es competencia del Ayuntamiento este convenio colectivo y que traspasa del ámbito municipal. Únicamente era, y únicamente, que es importante también, un gesto político, simbólico políticamente, apoyar que se sienten a negociar un convenio colectivo que supere las prestaciones o las condiciones laborales del convenio colectivo actual. Sabemos que trasciende de las competencias municipales, que no obliga al Ayuntamiento de Sopela, pero
la finalidad de esta moción era un gesto político. Eso, primer punto. Lo de las compensaciones, sabemos que se cerró el polideportivo puntualmente, y nosotros hacíamos referencia a que fuese de oficio. Lo aclaró Nayara, entonces ya hay perfecto. Hay perfecto. Otro punto importante, el tema de la publificación. Claro, ahí corremos el peligro de ser demagógicos al proponer publicaciones según qué condiciones, no condiciones laborales, qué retribución se le da a esos trabajadores. Hay que ver también el coste que supone. Eso estamos completamente de acuerdo. Desde EH Bildu, una formación de izquierda, claro, publificación, remunicipalización, claro que sí. Y esa es la voluntad que aparece en esta moción. Tenemos voluntad a remunicipalizar todo lo que podamos, pero aquí aparece analizando las mejores alternativas. Sabemos que hay que hacer un estudio de costes importantísimo y riguroso para ver realmente qué posibilidades hay de remunicipalizar. Si fuera inviable económicamente remunicipalizar, porque recordemos que el ayuntamiento en ese sentido trabaja como una empresa privada, es decir, tiene restricciones en su financiación. No podemos financiar todo lo que queremos. En épocas de crisis podemos encontrarnos con un problema muy grave. Queríamos dejar claro que nuestra finalidad con esta propuesta es política, gesto político simbólico, pero no es demagógico. No estamos proponiendo imposibles y dejando la carga de decir que no a los otros partidos. Eso por un lado. En cuanto a los trabajadores del polideportivo de Sopela, en ningún momento, por aclarar, por lo menos lo que nosotros sepamos, no nos han transmitido que quieren denunciar los pliegos actuales o las condiciones actuales. Por lo menos a nosotros no nos han nos referimos al convenio colectivo que se aplica actualmente. Estoy comentando que los trabajadores de Sopela, el sindicato mayoritario, que es el sindicato ELA, nos hemos juntado con su representación, ellos en ningún momento han denunciado los pliegos actuales. Eso sí, nos han transmitido su interés, y lo han demostrado con los paros, porque ha habido paros y se ha cerrado el polideportivo, su interés en impulsar este convenio sectorial, pero también convenio de empresa. Y a partir de septiembre nos vamos a tener que poner todas las pilas porque los representantes de los trabajadores sí van a intentar impulsar un convenio de empresa que supere incluso estas condiciones dignas, que parecen muy abstractas, pero son toda una batería de propuestas para mejorar condiciones laborales, firmadas por ELA, UGT, LAF y comisiones obreras. A partir de septiembre van a empezar a movilizarse. Tendremos que ponernos las pilas para diseñar unos pliegos que estén a la altura de esas reivindicaciones y en caso de que no se pueda remunicipalizar y el análisis de costes tendrá que ser muy profundo, y miro a Iranchu porque una alternativa, y queremos también que quede en el pleno, puede ser la inclusión de cláusulas sociales en dicho pliego, ¿no? Cláusulas sociales en el ámbito laboral, medioambiental, lingüístico también y de calidad. Y eso es las puntualizaciones que tenía que hacer. John, ¿alguna réplica? Teresa. Pues Unai, tal vez por, digamos, una falta de comunicación, o sea, yo de la lectura de esto he deducido que teníais algunas denuncias que yo no he recibido, etcétera, etcétera. Yo creo que hubiera sido mejor retirar esta moción y hacer una declaración institucional de apoyo a los trabajadores para desear que lleguen a un
a un acuerdo. Yo soy, aparte de socialista, concejala de empleo, soy militante y afiliada de UGT. Conozco de primera mano este problema y desde luego, desde todos los puntos de vista y como empleada pública que soy además, quiero que esto se lleve a buen término, que se le puede negociar un convenio mejor todavía, mayor que el sectorial, mejor, que se incluyan cláusulas sociales, mejor, pero de la lectura de esta moción yo no he interpretado nada de eso. Yo creo que con una declaración institucional hubiera sido de más peso, se hubiera publicado en la web, nos solidarizamos con los trabajadores, les instamos que con la mejor voluntad, tanto patronal como sindicatos, lleguen a un acuerdo y que en la negociación de las mejores condiciones laborales. Creo que hasta en estos términos me veo abocada a no apoyarla. ¿Algún comentario más? ¿No? Solamente apuntar que Deno Guatera Sopela se sumaría a la propuesta de Teresa, que consideramos muy interesante, a la de la declaración institucional. Segundo debate. La moción sí dice, y seguramente en algunos polideportivos vizcaínos se habrá denunciado dichos pliegos. En Sopela no, esa era la puntualización, por lo menos que sepamos nosotros. Nuestra intención no era decir que el sindicato en Sopela, ¿vale? Era general, solo quería aclarar eso. Y lo de la declaración institucional, es cierto que esta moción se presentó en Junta de Portavoces. Si se hubiese presentado antes, igual hubiese habido más tiempo de acordar y negociar. Si hubiésemos recibido esa declaración institucional o esa propuesta, pues la habríamos analizado. Bueno, pues acabado el turno de réplicas, pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues queda aprobada la moción. Sopelako EH Bildu udal talde politikoak aurkeztutako mozioa, Nafarroako erdialdeko uendelarrien ganekoa. Moción resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu sobre las graves inundaciones en la zona media de Navarra. Eztabaida txanda, Ion. Unai, azaldu, Unai, azaldu. Oso labur egingo dute. Mozio hau EH Bildu aurkezten ari da Euskal Herriko edo behintzat Hego Euskal Herriko udalerri guztietan, batez ere udal horiek eskatuta, laguntza eske datoz udal horiek. Helburu bikoitza da, alde batetik, Nafarroko erdialdeko herriei gure elkartasuna adieraztea. Elkartasuna, adierazpen simboliko bat, ez? Uztailaren 8an izan zuten uholdeek sortutako kalte larriengatik, eta bereziki zeru gainera zorriaren zenide eta lagunei. Hori alde batetik, elkartasuna. Baina elkartasun hori praktikoa bihurtu nahi dugu, praktikoa. Hau, elkartasun ekonomikoa eskatzen dugu. Zergatik, udal horiek eskatu dutelako laguntza.
Guk argi daukagu, beste administrazio batzuek eman behar dute laguntza bereziki ez, baina ezke behar dute laguntza. Horregatik Euskal Herriko udalen artean dagoen elkartasun hori baliatuz, garrantzitsua iruditu zaigu elkartasun hori adieraztea. Concretamente, la siguiente moción, esto es lo que pide. Este ayuntamiento quiere mostrar su solidaridad con todas las personas y localidades afectadas por las lluvias torrenciales acaecidas el día 8 de julio de 2019, en la zona media de Navarra y especialmente con la familia del joven Ceru Cañada Zorrilla. En el mismo sentido, y con la finalidad de ayudar a la reconstrucción de las afecciones producidas en esas localidades en las infraestructuras o servicios, el Ayuntamiento de Sopela se compromete a conceder una ayuda económica por importe de 3.000 euros, una vez realizados los cambios preceptivos tanto en el Plan Estratégico de Subvenciones como en los presupuestos municipales. Finalmente, este ayuntamiento anima a la ciudadanía de Sopela a que participen en el ausolán económico para mostrar su solidaridad con las localidades afectadas de la zona media de Navarra, realizando la aportación económica que considere oportuna en alguna de las cuentas bancarias que los ayuntamientos afectados han abierto a tal efecto. Eskerrik asko. Vale, oin bai hasiko gara eztabaida txandaz. Jon, zurea berbea. Bueno, por un lado mencionar que nos parece muy oportuna la moción ante lo que ha sucedido en Navarra, pero por otro lado lamentamos que contenga aspectos que nos parecen muy dudosos. Tenemos serias dudas de que un ayuntamiento pueda conceder así de manera directa ayudas económicas a otros ayuntamientos. Nos gustaría conocer la opinión al respecto por parte de intervención. Por otra parte, también nos hacemos la reflexión de la ayuda debe ser de 2.000, de 3.000, de 6.000, ¿en qué está basado los 3.000? Todas las demás desgracias que puedan suceder en ayuntamientos de otras zonas del país, vamos a estarles ayudando con determinadas cuantías económicas, porque si no habría un agravio comparativo. Por otra parte, parece que las administraciones, que es un poco lo que busca la moción, la implicación en las administraciones públicas competentes, parece que ya se han puesto en marcha, puesto que hay una orden foral en Navarra de ayudas para los afectados por las inundaciones y hay una serie de exenciones tributarias a los afectados y se pueden pedir una serie de compensaciones y entendemos que en cualquier caso eso debería estar, como supongo que está, coordinado por diputaciones y por el gobierno central. Entonces, lamentamos que el punto segundo nos parece que no tiene encaje en una moción como esta, que en realidad el objetivo fundamental es animar a la ciudadanía a ser solidarios con las personas afectadas por esta desgracia. Por lo tanto, nosotros no, hasta que se resuelvan estas cuestiones, por lo menos hasta que las veamos claras, no podemos apoyar esta moción. Lo sentimos. A mí, francamente, me sorprendió la moción porque aquí recientemente hemos visto cómo ha puesto a punto de quemarse Bermeo entero, nadie dijo nada. En Ermo ha habido desprendimientos de tierra con derrumbamiento de casas y tampoco, y bueno, pero con independencia de eso, por supuesto, mi solidaridad con los que han sufrido pérdidas, con todas las desgracias, por supuesto. Lo que está claro es que según mi información, la norma presupuestaria no permite hacer transferencias entre ayuntamientos, salvo que haya un convenio de por medio para un fin concreto, una cosa finalista. Por otro lado, las normas forales de Vizcaya creo que tampoco lo permiten. Y por otra parte, el propio Gobierno Parlamento de Navarra y el Gobierno ha pedido la declaración de zona catastrófica al órgano que corresponde, que es la Administración Central, al Gobierno Central. Y la Administración Central dispone de fondos para este fin. Además, han dado sus propias normas forales
acudirán también a fondos europeos, que para esto hay, y luego todas las situaciones estarán cubiertas, con independencia de que las personas tengan sus propios seguros o no los tengan. El que lo tiene, su seguro le compensará, y el que no tenga seguro, hay un consorcio de compensación de seguros que le será compensado. Creo que no ha lugar, salvo solidarizarse con esta cuestión. Y luego, pues sí, el que, por supuesto, la ciudadanía es soberana y decidirá si quiere aportar dinero o no quiere aportar dinero. Y luego me surge una duda, que estas cuentas corrientes son de ayuntamientos. No hay ninguna plataforma de afectados ni nada, sino esto es darle directamente un dinero a un ayuntamiento por parte de otro ayuntamiento. No hay modificación de presupuestaria que podamos hacer, ni del plan estratégico de subvenciones que soporte esto, porque creo que que no se puede hacer, directamente no se puede hacer. Patricia. Bueno, aún estando de acuerdo en parte con las dudas que plantean desde Teresa y John, creemos también que la solidaridad siempre tiene que primar, aunque sí que tenemos dudas, y creo que también si se hubiera querido apoyar esta moción se podría haber planteado alguna enmienda en el punto 2. Si todo lo demás estaba bien, quiero decir, se podría haber planteado una enmienda y hablar con el grupo, con EH Bildu, que es el que la ha presentado, y podría salir adelante sin ningún problema. Nosotros la apoyaremos porque creemos que la solidaridad entre los pueblos siempre tiene que primar, y los aspectos legales, pues bueno, luego ya la legislación lo marcará, pero que no quepa duda que nos solidarizamos con los pueblos. Nosotros discrepamos en el punto 2 también. Pensamos que la ayuda tiene que venir y vendrá, por otro lado, por el Consorcio de Compensación de Seguros, por el Gobierno Foral de Navarra, a nivel estatal. Entonces, no pensamos que el Ayuntamiento de Sopela tiene que ser el que dé esa ayuda de 3.000 euros. Por supuesto, somos solidarios en cuanto al fallecido, a las personas que han perdido sus tierras, sus casas, pero hasta ahí llega. Animamos también a nivel particular, como si lo hacemos nosotros a nivel particular, pero estamos hablando a nivel corporación, que consideramos que pues no lo tenemos que hacer. Entonces no estamos de acuerdo con esta moción en su punto 2. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? John. Recogiendo la propuesta que se acaba de hacer, pues nosotros animamos a EH Bildu, que es quien ha presentado esta moción, a que si deciden, si nos proponen que retiran el punto 2, tienen nuestro voto favorable. Bien, es imposible quitar el segundo punto en este mismo pleno, entonces, sí, pues puede ser una opción retirar esta moción y presentarla en septiembre, quitando el segundo punto, porque lo más importante para EH Bildu es
mostrar la solidaridad. La financiación directa, ¿a dónde iba? Iba a parar a los ayuntamientos. Antes he comentado que los ayuntamientos casi trabajamos como empresas privadas en ese sentido. Tenemos restricciones presupuestarias. Estos ayuntamientos han pedido ayuda. Veremos, han pedido también la declaración de zona catastrófica. Veremos a ver qué ayudas reciben de aquí a septiembre. En el caso de que se volviese a constatar y nos informen desde H. Bildu, y vosotros también os enteraréis por vuestras fuentes, que realmente no están recibiendo las ayudas necesarias para impulsar esos servicios públicos, porque no son particulares, estas subvenciones van directamente a financiar los ayuntamientos de la zona media navarra. Si nos dimos cuenta que la lectura de ese segundo punto podía dar lugar a equívocos, por eso, a consejo de los profesionales del ayuntamiento, dijimos que cambiar el plan estratégico de subvenciones y hacer una modificación presupuestaria. Pues bien, retiraremos la moción, volveremos a presentarla en septiembre. La finalidad es que, como antes ha comentado Teresa, de la declaración institucional, demos muestras de solidaridad con la zona media de Navarra. En cuanto al importe, fijamos 3.000 euros como por un tema aproximativo. Ahí le doy la razón a Eder. Siempre hay posibilidades de meter enmiendas, negociar y ver qué situaciones o qué propuestas son las más importantes. Entonces, en principio, y que quede en acta, ¿no?, la solidaridad que hemos mostrado todos. Es como si hubiésemos presentado la moción, la volveremos a presentar en septiembre, estaremos a tanto de las restricciones financieras de estos ayuntamientos, veremos si es posible hacer transferencias entre ayuntamientos, cambiando el plan estratégico de subvenciones y el presupuesto municipal, y lo veremos en septiembre. Entonces, recalcando las muestras de solidaridad, retiramos esta moción para que salga en septiembre sin ese segundo punto, o con ese segundo punto una vez aclaradas las dudas. Eskerrik asko. De acuerdo, pues queda anulado este punto. Entonces pasamos a la moción C. C. Alianza Plataformaren ordezkari gisa Elkarrekin Sopela Podemosek aurkeztutako mozioa, larrialdi klimatikoa deklaratzearen gainekoa. C. Moción presentada por Elkarrekin Sopela Podemos en representación de la plataforma Alianza relativa a la declaración de emergencia climática. Hay una moción presentada, o una enmienda, perdón, presentada a esta moción, que la presentó H. Bildu, con lo cual lo primero debatiremos esa enmienda. Unai. Bai, mozioa nik orain ez dut defendituko, ez dut babestuko, naiz eta ados gauden mozio horrekin, hori beste batzuei dagokie. Alde batetik eskerrak eman aliantzari, mozio hau ona ekartzeagatik, gure emendakinaren, da emendakin gehigarria, ez dugu aldatzen mozioa, egiten duguna da 2 puntu gehitu, bai, 2 puntu gehitu, mozio hori guk errespetatzen dugu, guk gehitu egiten dugu. Gehitu egiten dugu, uste dugulako, eta gero mozioaren defentzan azalduko dugu sakonago, da mozio bat orokorra, da beharrezkoa, baina uste dugu zehatzagoa izan daitekela. Sopelara ekarri dezakegula mozio orokor horri. Horregatik, 2 puntu gehitzen ditugu. La justificación de esta enmienda por adición, que es por adición, o sea, respetamos la moción, que la defiendan los que tengan que defenderla, pero la respetamos únicamente, incluimos 2 puntos más para atraer esa moción de carácter muy general a Sopela. Un primer punto sería que el Ayuntamiento de Sopela declarase expresamente, como primer punto de la moción, la situación de emergencia climática, y es como forma de recalcar y concretar ese mensaje de la moción, ese mensaje de urgencia. Bien, el segundo punto que incluiríamos, que iría al final de la moción, sería proponer
que el Ayuntamiento realice en el plazo de 8 meses un diagnóstico en torno a todos los factores de competencia municipal que provocan el cambio climático y una propuesta a modo de informe de aproximación para adaptar el municipio. Realmente oportuna la inclusión del punto 7, porque hace referencia concreta, dice, invita a realizar en un plazo determinado, no sine die, un diagnóstico en torno a los factores de competencia municipal, y recalco, de competencia municipal, que es de lo que aquí estamos hablando, que provocan, dice, o que pueden provocar el cambio climático, que parece claro a nivel general, y un acercamiento para adaptar al municipio a la Ley de Sostenibilidad Energética. Entonces nos parece que es un punto muy bien traído, estamos totalmente de acuerdo con su contenido y por lo tanto votaremos a favor de esta enmienda. Intervención después, en general. Patricia. Nos parece bien la enmienda porque todo lo que sea traer al pueblo, nosotros hacemos de vehículo, no hemos incidido en la moción, como bien sabéis, y todo lo que sea concretar y traer al ámbito municipal, pues perfecto. Pues entonces pasamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? Vale. ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Queda aprobada la inclusión de la enmienda en la moción, ¿vale? Patricia, una vez que ya ha sido superada la enmienda, entonces es vuestro turno para que la defendáis. Empiezo la defensa de esta moción reivindicando la transversalidad política en la defensa del planeta. El Elkarrekin Podemos Opela, en este caso, solamente es un vehículo político administrativo para poder llevar a buen puerto el debate político de esta moción, registrado por Fridays for Future en nombre de la Alianza por la Emergencia Climática. Paso a leer toda la moción, que es larguita. Declaración de emergencia climática. El Ayuntamiento de Sopela reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 grados centígrados del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. 1 billón de especies están amenazadas por la actividad humana. También se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático. No responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas. En ese sentido, aceptamos la verdad de la crisis climática sobre la gravedad de la situación, admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones propuesto. Así es la única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Sopela puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global. Declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados. Un estado de emergencia implica redirigir todos los recursos disponibles de los ayuntamientos para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que conlleva. La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario para frenar la emergencia. Ante esta emergencia, el Ayuntamiento se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los siguientes objetivos generales. El Ayuntamiento de Sopela se compromete a: punto número 1.
Establecer los compromisos políticos, normativos y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y, a ser posible, antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. Punto número 2. Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, los gobiernos municipales deben analizar cómo lograr este objetivo y proponer solución. La recuperación de los acuíferos, la recuperación de los pastos a través de la gestión inteligente del territorio, determinar apoyos y beneficios fiscales para autoabastecimiento y de desarrollar funciones claves de mitigación del cambio climático, abordando proyectos de regeneración rural, ecológica y humana. Punto número 3. Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población. Punto número 4. Iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, las irregularidades de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones que ya se están manifestando. Punto número 5. La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables. Punto número 6. Desarrollo completo de la Ley 4/2019, de 21 de febrero de 2019, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y bueno, ya para terminar, después de la moción, concluyo con, ya no es hora para las excusas en tomar decisiones urgentes, porque sí es urgente parar el cambio climático, sí es urgente que tomemos la iniciativa a nivel local y así presionar a gobiernos de rango superior para que tomen decisiones en esta misma dirección. Y no podemos esperar a que esos gobiernos de rango superior a local sigan incumpliendo los pactos internacionales, también insuficientes. Por último, desde aquí queremos hacer un emplazamiento a la acción decidida y ser responsable, porque el cambio climático nos afecta a todas, nos afecta en el presente, pero si seguimos paralizados, la juventud y las futuras generaciones no tendrán margen de maniobra. Eskerrik asko. Orduen eztabaida txanda hasiko dugu. Jon? Bueno, antes he mencionado que la enmienda de adición de H. Bildu me parecía muy oportuna y conveniente al respecto. Sin embargo, lamento que con su actual redacción la moción principal me parece inasumible por el Ayuntamiento. Este Ayuntamiento entendemos que no puede comprometerse a objetivos fuera de sus posibilidades o de su competencia. Digo lamento porque la moción apunta a una serie de líneas con las que Deno Sopela está totalmente de acuerdo y que se compromete a trabajar sobre ellas con todos aquellos que quieran sumarse, como son la de fomentar el uso de la bicicleta, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, impulsar la economía local y de proximidad. Así hemos presentado nosotros también algunas iniciativas en la pasada legislatura. Pero claro, entendemos que no podemos comprometernos a compromisos de balance cero de gases de efecto invernadero no más tarde de 2040, por ejemplo, o apostar por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria, en el sentido de que hay mucho que discutir al respecto, de si realmente podemos abandonar de esa manera los combustibles fósiles o habría que hacerlo, volvemos a lo mismo que hemos comentado antes, con un estudio de costes, de posibilidades y de plazos, que nos parece fundamental, porque si no, toda esta serie de intenciones no vuelven a ser un brindis al sol. Entonces, en este sentido, nosotros, el pasado 16 de julio, después de analizar el contenido de la moción, enviamos a todos los concejales de la Corporación de Sopela el siguiente mensaje. Tendríamos que la moción de emergencia climática contenía puntos con los que Deno Sopela estaba de acuerdo, pero respecto a otros puntos teníamos bastantes dudas. Pensamos que la mayor parte del contenido necesita mayor desarrollo y concreción,
para determinar su posible ajuste a la realidad municipal de Sopela, invitábamos a la totalidad de los grupos políticos de Sopela a tomar como base este documento para realizar las aportaciones y modificaciones necesarias que nos lleven a alcanzar el máximo consenso posible antes de decidir elevar la moción a pleno. Pienso que sugeríamos que fuera un pleno después del mes de agosto para poder trabajar la moción con tiempo suficiente. Pues bueno, esta propuesta no ha sido recogida y entonces lamentamos lo que he dicho anteriormente. Con la redacción actual no podemos apoyar esta moción. Teresa, tu turno. Sí. Yo esta misma mañana a la portavoz del grupo municipal, todos estamos de acuerdo en la mayoría de sus puntos en que esto se ha planteado como una carrera. O sea, yo creo que no se trata de ser los primeros en hacer una propuesta. Si queremos llegar a buen puerto, como tú has dicho, creo que este no es el camino, porque esto, si no, nos vamos a quedar en una mera declaración de intenciones que no va a llevar a ningún puerto, porque es que, o sea, esto creo que así no es el camino. Y por analizar brevemente los puntos de la moción, hay algunas incorrecciones técnicas. Por ejemplo, pues no es correcto hablar de balance cero neto y se debería hablar de neutralidad en el carbono, es decir, poder absorber las emisiones que se generan. Y concretamente en el caso de esta moción, ¿qué es lo que se plantea? ¿El ayuntamiento se compromete con esto a su propia actividad o va a trascender al municipio en general? Esto no queda claro, porque aquí tenemos que tener en cuenta, y es fundamental definir el ámbito y la responsabilidad y la competencia que el ayuntamiento tiene. Estamos en lo de siempre, no podemos trascender las competencias que el ayuntamiento tiene. Luego, por otro lado, se incorporan algunos conceptos que desde el punto de vista de Euskadi no tienen sentido. O sea, se habla de comunales, España vaciada, pastos. Es que esto está muy alejado de la realidad vasca, donde afortunadamente en Euskadi se han dado muchísimos más avances que, por desgracia, en el resto de comunidades, en el resto de comunidades españolas. Entonces, están hablando de políticas que en este momento en Euskadi tenemos Estrategia del Clima 2050, planes de Agenda 21 de segunda generación, Agenda Local 2030, ayuntamientos formados por parte del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el clima y los planes climáticos, Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi, Estrategia Vasca de la Energía, Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030, Programa Marco Ambiental, leyes y normas en tramitación están la del cambio climático, como os he dicho, la de movilidad sostenible, la Estrategia Vasca de Economía Circular y otras tantas. Que es que, o sea, esto no tiene sentido incorporarlo a la moción, cosas que están ya en marcha. Luego, también decir que en cuanto a lo de la economía local de proximidad que impulsa la soberanía alimentaria, pues desde luego en esto estamos radicalmente de acuerdo, completamente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta también que además habría que incorporar criterios que ya se han desarrollado en la Ley de Conservación del Patrimonio Natural que se aprobó ayer, 23 de julio. Por eso la cuestión era dejarlo sobre la mesa, vamos a analizar lo que está, y en realidad, en cuanto al punto 4, que es iniciar la necesaria adaptación de los municipios, aquí ya no es iniciar, aquí ya no es el término adecuado, porque en esta materia, en cuanto a adaptación al cambio, ya hay muchísimo camino avanzado en Euskadi, muchísimo camino. Hay muchísimos municipios que tienen planes de adaptación y habría que adaptarlo a la realidad, tal como os he dicho. Y bueno, en cuanto al punto 5, que habla de establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, es decir, estamos de acuerdo con la propuesta, pero que no está muy ajustada a la realidad, porque por reseñar, 19 municipios vascos han suscrito el convenio, el acuerdo de alcaldes y alcaldesas. 10 municipios fueron reconocidos por su pleno cumplimiento del Compact Mayors. Desde el punto de vista de acción por el clima, los municipios vienen años trabajando. Cerca de 80 municipios vascos calculan anualmente sus inventarios de emisiones y en 2017 se ha realizado ya un análisis de vulnerabilidad y riesgo en muchos ayuntamientos. En cuanto a la agenda local, ya está puesta en marcha, ya está una guía publicada de Agenda Local 2030 de cómo abordar los objetivos de desarrollo dedicada a los ayuntamientos. Es decir, que existen herramientas suficientes publicadas como para avanzar en estos temas. Entonces, me hubiera gustado, o sea,
estoy de acuerdo con Denos Valtera. Esto es un tema lo suficientemente serio, lo suficientemente comprometedor, que hay que analizar muy bien dónde podemos ir y dónde no podemos ir, qué es lo que nos compete y qué es lo que nos compete. Entonces, lamento profundamente no poder apoyar esta moción, porque creo que, aunque sí reconocemos la grave crisis en la que nos enfrentamos, y creo que la moción es un poco catastrofista, pero es muy preocupante, pero vamos, creo que en Euskadi hemos avanzado mucho en este tema, nunca es suficiente, pero bueno, creo que tenemos que poner en valor el trabajo que se está haciendo en Euskadi, tanto en todos los estadios de la administración, los esfuerzos que están haciendo. Creo que somos la comunidad más comprometida con estos temas y bueno, creo que hay que ponerlo en valor, y luego pues esto requiere una serie de compromisos presupuestarios que habría que tener en cuenta y que no se pueden lanzar propuestas así como así, sino un análisis serio, y luego pues del Parlamento surgirá una ley, tendrá su reglamento y dirá esto es competencia de moción. Unai. Nosotros desde H. Bildu ya hemos adelantado que nos parecía una propuesta positiva, muy general, y por ello podía llegar a consensos. En cuanto a general, sí sabemos que es una moción que se ha presentado en todo el Estado y, como ha dicho Teresa, había puntos que no coincidían con la realidad de Euskal Herria, que es nuestra, como H. Bildu, es nuestra referencia. Visto esto, nosotros hemos decidido apoyarla porque nos parecía importante llegar a ese tipo de consensos. Sí es cierto que es una moción general, entonces tiene que desarrollarse mucho más. Por eso hemos incluido el punto del estudio. ¿Por qué es importante ese punto? Porque posibilita desarrollarla en el muy corto plazo en Sopela. Sopela además tiene capacidad para realizar esos estudios en el muy corto plazo. Sabemos que 8 meses era muy poco tiempo, con todo el trabajo que había en el ayuntamiento. Pero Sopela tiene experiencia. En el 2012 se realizó un estudio de eficiencia energética y lo mismo en la misma legislatura una auditoría de eficiencia de alumbrado público. Hay trabajo realizado, solo hay que completarlo y empezar a andar. Para desarrollar esta ley 4/2019 de eficiencia de sostenibilidad energética, y como ha dicho Teresa, ayer mismo se presentaron por el consejero de Medio Ambiente otras 2 leyes, ley de conservación del patrimonio natural y ley de administración medioambiental. Nosotros primamos el carácter general de esta moción, le hubiésemos dado otra redacción en algunos puntos, pero hemos decidido respetarla y hemos dado las gracias a la Alianza por venir a presentarla, pero sí le damos importancia a esa emergencia climática, ¿no? O sea, los tiempos son fundamentales. Como la misma palabra emergencia indica, la actuación debe ser inmediata. Esta moción lo que hace es una actuación simbólica política. Si tenemos en cuenta ese punto de estudio, creemos que puede ser además bastante práctica y aplicable para desarrollar todos estos conceptos en Sopela. Desde nuestro punto de vista, se debe empezar ya a pensar en el 2020 y en los presupuestos del 2020 habilitar partidas concretas para desarrollar esta ley de sostenibilidad energética vasca. Para finalizar, nosotros íbamos a apoyar la moción. La hubiésemos redactado de otra manera, con otro desarrollo, pero apreciamos pues la aportación de la Alianza y del Carrequín Podemos por haberla presentado en Sopela. Eskerrik asko. Gelines. Bueno, de nuestra parte, voy a resumir. No vamos a apoyar la moción y os voy a decir el porqué. Se ha presentado actualmente en el Parlamento Vasco el anteproyecto de ley de cambio climático y esa ley se prevé que sea aprobada para finales de año o principios del siguiente. Entonces vamos a esperar, no nos marcamos tampoco plazos de estudio de 8 meses como ha dicho Unai. Vamos a esperar a ver qué dice esa ley. Por supuesto, estamos de acuerdo en varios puntos de los que tratáis, como es la eliminación del carbono como combustible, que ya está recogido de todas maneras en la ley del Parlamento Vasco, que fundamentalmente implica también a las administraciones
Pensamos que hacer la declaración de emergencia energética quizás suene a muy alarmista, es un problema grave, lo sabemos. Tenemos un modelo energético que es el responsable de la emisión de los gases, pero bueno, pensamos que también hay que abordar todo desde la convicción social y no vemos tampoco correcto generar esa alarma para hacer esa declaración. Aún así, hay puntos en los que estamos totalmente de acuerdo, como es cuando se pide el desarrollo completo de la ley. Entendemos que no puede ser de otra manera, pero ahí también se abordan ciertos conceptos como pueden ser la justicia, democracia, transparencia, y que son conceptos que entendemos que no solo tienen que estar relacionados con el cambio climático, sino también con cualquier política pública. Entonces, pues bueno, el que esté así recogido tampoco nos convence demasiado. Luego también se habla de mecanismo de participación y pensamos que eso la LILE ya lo contempla. Por lo tanto, es algo que los municipios ya podemos utilizar. En conclusión, hay algún otro punto en el que podemos estar de acuerdo, como es el tema de la agricultura ecológica, que es necesario avanzar sobre ser más respetuosos con el medio ambiente, una agricultura con tendencias ecológicas. Pero bueno, ahí unir el concepto con soberanía alimentaria pues nos da también un poco de miedo consensuar con diferentes actores, como puede ser la industria, los servicios y otros agentes involucrados. Vemos muchos puntos que estamos de acuerdo, como he repetido, pero nos vamos a dar tiempo a una ley que está ahí, que vamos a ver lo que nos marca, va a implicar a los ayuntamientos, por lo tanto la vamos a asumir, pero la vamos a asumir con otros tiempos distintos. Vale. ¿Algún comentario que quieras hacer, Eder? Bueno, primero leo lo que tenía escrito y luego una valoración. Bueno, en primer lugar, consideramos que declarar la emergencia no genera alarma. Lo que debería generar alarma en la sociedad son las consecuencias ya apreciables y que irán a más del cambio climático. La alarma la generarán las consecuencias de no llevar a cabo medidas como las que propone esta moción en el plazo más breve posible. Por otro lado, estamos de acuerdo en la transversalidad del cambio climático, pero consideramos que el área del medio ambiente es el más idóneo para su implantación. En cuanto a las cuestiones normativas, creemos que cuanto más se aporte en este sentido, mejor, y que haya una ley de sostenibilidad energética a nivel de Euskadi no exime a los municipios de poder posicionarse claramente a favor de que hay que tomar medidas cuanto antes. El cambio climático es un debate de años, en el que los sucesivos dirigentes a diferentes niveles han estado negociando y debatiendo, muchas veces sin llegar a acuerdos o llegando a acuerdos de mínimos insuficientes. Creemos que esta moción y el movimiento que la presenta representa otra vía, una vía de abajo arriba, transversal, que no entiende diferencias de género, raza, religión o economía, ya que el planeta no entiende estas cuestiones. El planeta está enfermo y solo tenemos uno. Podemos entretenernos en discutir si aquí va un para o un por, o ponernos manos a la obra y posicionarnos claramente del lado de los que quieren salvar el planeta, pero no mañana, sino hoy, porque quizás no haya un mañana. Aparte de esto, querría decir que bueno, la moción, tal como se presenta, nosotros no la hemos, como hemos dicho, somos un mero vehículo, yo he leído y esto. Sí que me gustaría, en vista de que no va a salir adelante, recoger el guante de esos puntos de acuerdo y trabajar juntos para sacar algo desde aquí. Yo creo que el hecho de que haya instancias superiores que estén desarrollando una ley, como os digo, no debería eximirnos a nivel de Sopela, porque Sopela también estamos en un entorno que, si nos situamos como un referente en este sentido, aparte, desde lo económico también, eso es un polo de atracción. Entonces tendremos que mirar esas cuestiones también. Entonces, recogemos el guante y queremos sentarnos con todos y desarrollar, si queréis, pues esto, pero lo máximo posible, cogiendo acuerdos y haciéndolo lo más completa posible y entre todos. Me da pena que no se pueda aprobar, pero bueno, así son las cosas. Gracias. A ver, hay una posibilidad, no sé si lo que pretendéis es retirarla y debatirla y presentarla más tarde, o que ahora no salga y luego volverla a presentar en otro momento. Yo que para volverla a presentar entiendo que lo más lógico sería retirarla ahora, no sé si trabajarla más y presentarla después, pero vosotros tenéis la palabra. Como lo hemos presentado en nombre de otro movimiento, consideramos que no podemos retirarla.
somos un mero vehículo, entonces lo siento. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es proceder a la votación de la propia enmienda. Ya. ¿Votos a favor de la enmienda? O de la moción, perdón. Hostia. ¿Votos en contra? No se aprueba la moción. Bien, bueno, pues como estamos dentro del último punto, si el capítulo de ruegos y preguntas, si alguien tiene algún ruego, alguna pregunta que hacer. No, lo voy a preguntar, pero por no mezclar temas, en la parte del tema de Sipiriñe, en la reunión que tuvimos en Sipiriñe se habló de un asunto que comentó H. Bildu acerca de la figura legal de ocupación anticipada. Comentaste tú mismo que lo ibas a mirar, no sé si se ha podido mirar o los primeros días de gestión pues está la cosa complicada, no sé si has podido mirar algo, porque yo algo he podido mirar y sí que hay opción. Sí, pero para hacer, lo comentamos por encima, los técnicos lo saben, están los dos arquitectos trabajando y el TAG también. Lo que pasa es que en este momento la ocupación anticipada de Avaro ahora... Pintza batzordean, proiektu bat aurkeztu zen, aurkeztu proiektua, ez proiektu bukatua, baina ideia bat, ez? Oraingo da gobernuaren ideia bat Larrabasterrarentzako. Zehazki Iberrota plazarentzako. Bi proiektu... edo bi ideia, ez dira proiektu itxiak, hori esan barra dago, bi ideia botatzen ziren. Bat, parkin disuasorio bat, eta bestea umeentzako jolaskune estali bat, Iberrota plazan, Larrabasterrako berdegune batean. Bale, lehenik eta behin esan barra dago gure EH Bildun irizpideak argi ditugula. Urkoko gune naturalaren parte den plaza horretan, gure ustez ingurune hori zaindu beharra dago. Berreskuratu, egia da, kutsatuta dagoela horko zonalde txiki bat, txiki edo handia, baina berreskuratzea, eta gure nahia, gure ideia, gure jarrera da bizilagunen gozamenerako atontzea leku hori. Eta bere garaian, duela bi legegintzaldi, urkoren ezegunean berreskuratzea egin zana hori zabaltzea eta araño heltzea. Hori da gure jarrera. Bale, alde batetik ez dugu uste kotxeen erabilera sustatzea egokia denik. Eta parkin bat jartzea hor, gure ustez, sustatzen du kotxeen erabilera. Kontutan izan behar dugu, Larrabasterran bertan, 330 aparkaleku plaza daudela nolabait maila disuasorioan, ez? 155 plaza Ugeragan eta metro geltokian, eta 175 Urritxeta plazaren inguruan. Bestetik, badago beste proiektu bat, edo beste ideia bat, ez da proiektu itxia, da jolasgune estali bat egitea Iberrota plazan. Guk beste proiektu bat aurkeztu beste proiektu, beste ideia bat, beste jarrera bat, uste dugu arriskutsua izan daitekeela umeak errepide hori zeharkatzea, batez ere gaur egun sopelak dituen trafiko arazoengatik, eta bestetik gure irizpidea da auzoaren kohesioa bultzatu behar dela, eta gure ustez Urritxeta plaza da bultzatu behar dana. Hori da, gai honen inguruan daukagun keska, ez? Batez ere, zerekin dagoen lotuta Iberrota plaza. Argi dago, urbanistikoki, Avaro eta okeres bagaude, norma subsidiarias delakoen bitartez, Avaro sektorearekin dagoela lotuta, hori uste dugu, baina guk uste dugu barkatu, konzeptualki, Larrabasterrako edo Urkoko Ciudad Deportiva edo Kirol hiriarekin dagoela erlazionatuta, ez igual organikoki edo zuzenean, baina bai proiektuaren ikuspegia edo filosofia. Erabat zilegia da proiektuak aurkeztea, guk ere nahi genuen pleno honetan gure jarrera argi ustea eta onamen gure eskaria. Frente
al proyecto o las ideas que se presentaron en la Comisión de Urbanismo del día 18 de julio, en cuanto a hacer reformas estructurales en forma de parking o parques infantiles cubiertos, proponemos, y es algo que EH Bildu propone una y otra vez, un proceso participativo donde las vecinas y vecinos de la Rabastera digan concretamente qué quieren hacer, tanto en Iberrota Plaza como en el mismo Urco. Eso es nuestra propuesta. No hablamos de proyectos participativos demagógicos. Hay metodologías y herramientas concretas que se pueden aplicar y que se aplican en otros municipios muchísimo más grandes que Sopela para dirimir este tipo de controversias en cuanto al desarrollo del pueblo y del barrio, en este caso concreto. Hori da erregua. Eta galdera bat. Ayer hubo un corte de agua muy importante en Sopela. De nuevo, el tema del consorcio de aguas. Sí nos han llegado críticas de vecinos y vecinas que, llamando al ayuntamiento pidiendo información sobre esos cortes, no recibieron en atención a la ciudadanía por teléfono ninguna explicación, simplemente direccionándoles al consorcio de agua. En nuestra opinión, sí tiene que haber, y ya comentamos en una moción anterior, protocolos en el que el ayuntamiento dé respuesta a esas preguntas ciudadanas con un tema que se vuelve a repetir una y otra vez. Queríamos saber si realmente se han recibido esas quejas, qué ha pasado, por qué no se han dado la suficiente información, o si se ha dado y nosotros hemos recibido unas quejas que no eran extrapolables a la población, etcétera. Unidad. Para suelos contaminados. Entonces, lo que no queremos es perder esa subvención. Entonces, como lo íbamos a tramitar y teníamos todo el mes de agosto que es inhábil y pues que nos veremos o no nos veremos, la idea era poneros al día y al corriente de lo que íbamos a hacer. Al hilo de esa propuesta o de esa idea que nosotros teníamos y que se llevó a la comisión, surgió el tema de con qué fin se iba a hacer eso. Bueno, pues nosotros planteamos que efectivamente había un proyecto que se hizo en la legislatura del 2007-2011 de adecuación al barrio de Iberre por problemas de seguridad. En la legislatura 2011, en la aprobación de los presupuestos para el año 2012, se os explicó también que en el Instituto de Iberre hubo una reunión a la que acudimos el concejal de urbanismo, estando nosotros en la oposición, acudimos a esa reunión y estaban, pues evidentemente, gente del equipo de gobierno de Bildu diciendo que efectivamente ese proyecto se iba a ir adelante porque era un proyecto que había surgido de una consulta ciudadana que se hizo previamente y que efectivamente consideraban que era bueno para el barrio de Iberre. Ese proyecto, que además quedamos en que os íbamos a presentar una infografía, incluía un aparcamiento disuasorio para que dentro del propio casco de Iberre no se pudiera aparcar más que allá en los sitios en los que son muy claros y muy concretos donde se puede aparcar, y el resto asfaltar y semipeatonalizar. Esa era la intención de ese parking disuasorio, que se consensuó con los vecinos, y luego también se consensuó la creación de un parque infantil cubierto entre el terreno que queda entre el tanque de tormentas y lo que hasta ahora está delimitado, que todavía no es todo 100% municipal, pero bueno, en esa zona. Ese era el planteamiento que se os hizo en la comisión. A partir de ahí, pues bueno, si se avanza en algo, pues se os irá informando debidamente. Y con respecto al tema de la avería, te contesta Nacho. Sí, ayer el consorcio a primera hora de la tarde envió una comunicación al ayuntamiento. Lo que pasa es que desgraciadamente las direcciones de correos no están actualizadas. Esta misma mañana hemos informado al consorcio y ya nos han incluido en la lista de distribución ante este tipo de averías o de información. Me han incluido a mí, le han incluido a Josu. Entonces, para siguientes averías, que esperamos que no haya, estaremos informados del primer momento y podremos informar a la ciudadanía adecuadamente.
En cuanto al proceso participativo de la adecuación de Iberre, sí es cierto que ese proceso participativo se realizó, pero ya hace 8 años. 2011. Nosotros, y el ruego va en ese sentido, cualquier cambio estructural que suponga alterar esa zona verde natural que hay alrededor de Iberrota, creemos que es necesario hacer un proceso participativo para que realmente la gente que vive en la Rabastera diga qué queremos en esa plaza. Y un juegos infantiles antes ya había, eso igual tampoco es un cambio tan estructural, pero la implantación de un parking disuasorio, eso ya rompe con la estética actual de Iberrota y de esa parte de Gacharriñe. No vamos a entrar en polémicas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego? Entonces damos por finalizado el pleno, ¿vale?